su misericordia sobre mí. Aleluya, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino conforme a tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos un saludo. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta en esta tarde. Gracias por los que nos están acompañando en esta transmisión y han dado el tiempo para, pues, recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? Como dice la alabanza, es por la misericordia del Señor que estamos aquí reunidos y pues bueno, damos gracias a Dios por este tiempo y pues quiero darles algunos anuncios en este tiempo de servicio general antes de dar inicio a la enseñanza. Quiero motivarlos a que nos estén acompañando todas las mañanas de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana con la vida devocional. Estamos estudiando el libro de los Proverbios. Quiero decirles que está siendo de mucha edificación a nuestras vidas. El Señor nos está ayudando, nos está haciendo entendidos y damos gracias a Dios por este tiempo de la vida devocional. También quiero comentarles que los días miércoles tenemos reunión a todos los varones, los estamos invitando a que se reúnan, se conecten a través de esta transmisión de Facebook para poder estar llevando a cabo la serie que se llama Hombres llamados a perseverar en la oración, los miércoles a las 7 de la noche. Los días jueves a las 5 de la tarde invitamos a todas las mamás y a los papás a que junto con sus niños se sienten un ratito a recibir la enseñanza de iglesia infantil los jueves a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche pues también que en familia estemos recibiendo todos juntos el servicio general, llevando a cabo la serie El desafío de la vida cristiana a través de la epístola de Santiago. Los días viernes hacemos una invitación a las hermanas y a todas las personas que conozcan, que sean amigas de ustedes también. Inviten a las amadas hermanas a que se reúnan por medio de Facebook a las 7 de la noche con la reunión entre amigas. Y la serie que están llevando a cabo es el libro de los Salmos. Es de mucha edificación. El salmista enseña mucho cómo llevar una vida de adoración a Dios, una vida que le agrada al Señor, de comunión con Él, de verdadera adoración, y eso es una bendición y una muestra de la misericordia de Dios hacia con todos nosotros. Y los días domingos estamos llevando a cabo el servicio general a las 11 de la mañana, igual con la serie El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago, y los días y domingos en la tarde también a las 5 se está llevando a cabo el servicio de iglesia infantil. Como pueden ver, pues realmente Dios es misericordioso con nosotros. Amados hermanos y amigos que nos acompañan, pues damos gracias a Dios por este tiempo y quiero informarles que sigue abierta la campaña de donación de víveres para quienes estén pues en su corazón teniendo esa carga de estar ayudando al prójimo, mostrando su amor de ustedes hacia con el prójimo. Pues les damos gracias a todos los que están participando, a todos los que están permitiendo que esto se esté pues llevando a cabo. Gracias a través de esta campaña, algunas familias de la congregación están pues siendo ayudadas, gracias a Dios, y también algunas familias que no conocen del Señor están siendo alcanzadas. Pues le damos la gloria al Señor por todo esto que Él está haciendo y le damos gracias a todos ustedes que están siendo partícipes. Ahí en los anuncios, para quienes no pueden venir a dejar la donación y en su corazón está hacer una donación económica, bueno, pues en los anuncios aparece las cuentas bancarias donde ustedes pueden agradecidos con el Señor porque sean ustedes sensibles y obedientes
pues a los principios de la palabra de Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y pues Dios bendice la obediencia, hermanos. También quiero invitarlos a que compartan este video, estas enseñanzas, con aquellas personas que no conocen del Señor, familiares, amigos. Mándales un WhatsApp, aunque a veces te digan que no, pero bueno, pues lo respetamos. Cuando ya te digan que no, pues no, ¿verdad? Y es respetable. Y el Señor sabrá su tiempo para cada quien. Pero bueno, a nosotros nos corresponde estar compartiendo la enseñanza y dejar que el Espíritu Santo obre a través de la predicación del Evangelio. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo de anuncios. Vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios, pero vamos a orar primeramente. Y les pido que ahí donde están me acompañen a orar, por favor, amados hermanos. Se inclinan su rostro para no distraernos y bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos permites reunirnos como hermanos, como iglesia en Cristo aquí en Milpalta. Gracias, Señor, muchas gracias. Estamos agradecidos porque nos muestras tu misericordia al permitirnos reunirnos por este medio de Facebook, al estarnos cuidando, proveyendo, sustentando, sanando, restaurando, levantando, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones, purificándolos con tu palabra, Señor. Gracias, nos muestras tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos con usted, Padre eterno y celestial, por su grande misericordia en nuestras vidas. Y nosotros queremos disponer nuestro corazón en esta tarde para que seamos edificados en su palabra. Estamos agradecidos, Padre. Le damos a usted la gloria y la honra. Enséñenos esta tarde su palabra para que seamos, Señor, nosotros cambiados y transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón, Señor. Trae, Señor, a nuestras vidas sabiduría de tal manera que aprendamos a, Señor, estar firmes en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el tema de hoy es la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estamos llevando a cabo la epístola de Santiago. Ya vamos en el capítulo 2, versículo 12. Vamos ahí a Santiago, por favor, capítulo 2. Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia. Santiago 2, versículo 12. Dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recordemos que Santiago viene hablando de la parte de no hacer acepción de personas, y después de que Santiago habla de la ley real también, ahora va a hablar de la misericordia. Y en este breve resumen, Santiago define elocuentemente que las palabras no acompañadas por la acción son palabras huecas, hermanos. Eso es lo que nos deja ver Santiago. Que nuestras palabras, cuando no van acompañadas de la acción, son palabras huecas. Pastor, ¿a qué se refiere a eso? A que si yo me comprometo con ayudar al prójimo, pero nada más lo digo de palabras y no lo hago, son palabras vanas, huecas, no tienen fruto. Es más, no tienen peso de calidad moral. Con eso lo digo todo. No hay calidad moral. Y Santiago por eso ahora exhorta a los creyentes de la iglesia en Cristo, a los cristianos, a hablar y actuar, fíjense bien, dentro de la libertad que la ley del amor nos provee. A eso nos exhorta Santiago, a que hablemos y actuemos dentro de esa libertad que la ley del amor nos provee. Por eso ahora Santiago nos dice ahí en Santiago 2:12, amados hermanos, Santiago es muy claro y dice, así hablar, así hacer, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando Santiago dice en esta frase, así hablar y así hacer, Santiago ahora nos dice que debemos de ajustar nuestras palabras con nuestros hechos. Es decir, que debemos de mirar nosotros, hermanos,
tú y yo debemos de mirar que nuestras palabras sean conforme a nuestras acciones. A muchos nos gusta prometerles a las esposas, me refiero a los varones, nos gusta prometerles a las esposas algo y no cumplirlo. O nos gusta prometerle a los hijos algo y no cumplirlo. O nos gusta prometerles a los hermanos algo y no cumplirlo. ¿Y qué nos deja ver ahí? Que nuestras palabras no son conforme a nuestras acciones. Por eso nos dice Santiago que debemos de mirar que nuestras palabras sean conforme a nuestras acciones. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar, hermanos, que seremos juzgados. ¿Y esto qué nos deja ver? Que los ojos de Dios están constantemente sobre nosotros. Y más sobre nosotros que nos decimos ser creyentes. O que somos creyentes. La Escritura es muy clara, amados hermanos, de que los ojos de Dios están por sobre toda la tierra y que nada puede ser oculto delante de Dios. Acompáñenme a la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, por favor. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El escritor de Hebreos está hablando a la iglesia y les está aclarando bien, que no hay cosa creada que no esté manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Pero tristemente muchos estamos viviendo como pensando que nunca vamos a dar cuentas de lo que hablamos y de lo que hacemos. Pensamos que no pasa nada, sí, dile que luego se lo llevas, o dile que mañana se lo llevas, y como buenos mexicanos somos los del día del mañana. Mañana, pastor, mañana, y llega mañana y mañana, pero no te dicen de qué año. ¿Cuándo te vas a congregar? Para dentro de 8 días, pastor, ahí estoy en la congregación, y luego los vuelves a encontrar, llegan los 8 días y no llegaron, y los vuelves a encontrar. ¿Qué pasó? Te estuve esperando en la congregación. Para dentro de 8 días, ahora sí voy, pastor, sí voy. Y ya nos dimos cuenta que nuestras palabras, bueno, más bien no nos damos cuenta que nuestras palabras no van de acuerdo con nuestras acciones. Yo a veces me pregunto, me dicen mañana o me dicen dentro de 8 días, pero ¿de qué año? Por eso Santiago nos está haciendo esta exhortación, que nosotros debemos de mirar que nuestras palabras sean conforme a nuestras acciones. Yo quiero decirte que si tú te comprometiste a ser cristiano con Dios, fue cuando tú lo recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, nada más ese día te comprometiste a ser cristiano con Él, y ya todos los demás días de tu vida hasta en adelante, ya no tienes ningún compromiso con Dios. Digo, es una pregunta, no estoy haciendo otra cosa más que haciendo esta pregunta. Si yo me comprometí a ser cristiano con Dios y a dejar mi vida pasada, que era una vida pero en las tinieblas, y me comprometí a ser cristiano, bueno, se tiene que ver que desde esos años para acá, tiene que ver un reflejo de mi cristianismo. Y ese reflejo se tiene que ir dando cada día más en que mis palabras van de acuerdo con mis hechos, con mis acciones. Mira, yo en lo personal, hermanos, yo me comprometí a amar a Dios. Y amar a Dios no es de la noche a la mañana, se tiene que aprender uno a amar a Dios. ¿Dónde lo aprendo, pastor? En la Biblia, en la oración, en los tiempos de adoración con el Señor. Ahí aprendo a amar a Dios, y cuando vienen las pruebas y las circunstancias, bueno, lo que he aprendido de Dios lo tengo que poner por obra, que mis palabras vayan de acuerdo conforme a mis hechos. Si tú y yo nos hemos comprometido con el Señor de amarlo, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, bueno, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos, que hasta el día de hoy lo amamos, que hasta el día de hoy lo respetamos, lo reverenciamos. ¿Cómo? No pecando contra Él. Porque déjame decirte que si yo digo algo y no lo cumplo, ya me es pecado. Así de sencillo, caigo a veces hasta en mentira.
Le digo que sí, pero mis hechos demuestran que no, y soy mentiroso. Y me olvido de que tengo que dar cuentas delante de Dios. Un día voy a entregar cuentas delante de Dios. Los ojos todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tú y yo vamos a darle cuentas al Señor, amado hermano. Mira, yo le voy a dar cuentas al Señor de mi esposa. Yo le voy a dar cuentas al Señor de mi familia, de mi economía, de mi trabajo. Yo le voy a dar cuentas al Señor de todo lo que Él me está poniendo aquí en esta tierra. Y ahora la pregunta es, ¿qué cuentas le quiero entregar? Si le quiero entregar buenas cuentas o malas cuentas. Para eso me dejó su Biblia, para que yo la estudie y aprenda a ser buen administrador y le tenga que dar buenas cuentas. Y cuando yo pase a la presencia del Señor, el Señor pues me llegue a decir, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. No sé qué cuentas quieras darle tú al Señor, pero yo tengo que estar cuidando que mis palabras vayan de acuerdo con mis hechos. Por eso dice Santiago, así hablar y así hacer. Santiago se daba cuenta que en la congregación había hermanos que hablaban, pero no hacían lo que decían. Y dice Santiago, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando dice Santiago esto, nos está diciendo que nosotros los cristianos debemos de mirar bien cómo andamos y que nuestras palabras y nuestras obras den testimonio de nuestro favor. Que nuestras palabras son nuestras obras y nuestras obras dan testimonio a nuestro favor o a nuestra contra. Sí es cierto, hermano, tus palabras y tus acciones, si tú vives realmente conforme a lo que dices, tus palabras y tus acciones dan buen testimonio a favor tuyo. Pero si tú vives hablando y lo que hablas no lo cumples, entonces tus palabras y tus acciones están en tu contra y das un mal testimonio. Las palabras y obras del apóstol Pablo, hermanos, dieron buen testimonio a su favor de ser un verdadero cristiano. Acompáñame a segunda carta de Corintios capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios 1, 12. Dice Pablo a los Corintios, porque nuestra gloria es esta. Fíjense cómo aclara Pablo, que la gloria de ellos es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Segunda de Corintios 1:12. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. La conciencia misma de Pablo lo acusaba o lo defendía. También en otra parte Pablo habla sobre la conciencia que da testimonio, fíjense bien. Romanos 2:15. Pablo viene hablando en este versículo del juicio de Dios y la ley. Y dice ahí en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. ¿Van de acuerdo a tus palabras y tus hechos? Bueno, pues te da buen testimonio, te defiende tu conciencia. Pero cuando tus razonamientos no van de acuerdo con tus palabras y tus hechos, tu misma conciencia hasta te acusa. Y eso nos pasa, hermanos. La conciencia nos acusa. Quiero decirte que Dios nos habla a la conciencia. Y bueno, Dios no es un acusador, pero cuando nos habla la conciencia es para que nos volvamos a Él de todo corazón y que nuestras palabras vayan de acuerdo con nuestros hechos, para que demos buen testimonio de ser verdaderos cristianos. Pero también, hermanos, las palabras y las obras de Judas, el que fue discípulo de Jesús,
dieron testimonio en su contra, no a favor de él, en su contra, de no ser un verdadero discípulo. Qué tremendo, pero miren, acompáñenme a Mateo 27:3, por favor. Entonces dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Su conciencia lo acusó. Tanto fue el peso de su pecado que lo llevó hasta suicidarse. ¿Por qué? Porque sus palabras no iban de acuerdo con sus hechos. Y caminó con Jesús, amados hermanos. Fue el administrador y sus palabras no iban de acuerdo con sus hechos. ¿Y cómo terminó? Las palabras y las obras de Judas dieron testimonio en su contra, hermanos, de no ser verdaderos discípulos. En la mañana hablábamos de esta parte también, de que cuando tú te ocupas de andar haciendo justicia, bueno, el hacer justicia da testimonio a tu vida, a tu favor, de que eres un verdadero cristiano. Pero el andar haciendo injusticia en tu vida, con tus palabras y con tus obras, dan testimonio en tu contra de no ser un verdadero creyente. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Ahora mira, ¿sabes quién es el que se acarrea el mal? Uno mismo. Vivimos bajo un engaño cuando estamos nosotros siendo injustos para con Dios y para con nuestros prójimos. Todas las palabras que hablemos como hombres, hermanos, y todas las obras que hagamos como hombres, serán juzgadas por la ley de Dios. Por la ley de la libertad, dice Santiago. Regreso a Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago dice: así hablar y así hacer como los que han de ser juzgados. Por eso debemos de cuidar que lo que hablamos vaya de acuerdo con lo que hacemos. ¿Para qué? Para que entonces nuestras palabras y nuestras obras den testimonio a nuestro favor de que somos verdaderos cristianos. Y más en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sabes que estamos viviendo un tiempo de apostasía muy tremendo? Pero que tenemos que estar conscientes de que vamos a ser juzgados en nuestras palabras y nuestros hechos por la ley de la libertad. ¿A qué se refiere Santiago cuando habla de la ley de la libertad? Santiago está dando a entender que el cristiano, que nosotros no debemos vivir con el temor de la ley. Fíjense bien. No, voy a obedecer para que no me pase nada. No, espérame. No se trata de vivir de esa manera, no. No debemos de vivir con temor de la ley, sino que debemos de vivir en el gozo de saber que mientras nos mantengamos obedeciendo voluntariamente los mandamientos y los límites de la ley de Dios, gozamos de esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos se han percatado en su vida que el andar obedeciendo los mandamientos de Dios te lleva a vivir en libertad? Es más, tu conciencia te defiende, no te acusa, y andas libre. Y es una bendición, hermanos. Pero también quiero decirte que en el momento en que transgredimos uno de esos límites o de mandamientos, nos transformamos en un esclavo del pecado y se pierde nuestra libertad. O sea, más bien se pierde nuestra comunión con Dios. Cortamos esa comunión con el Señor. Y sí, en realidad te voy a decir algo. La verdad es que sí. Cuando tú te sientes todo así oprimido, todo angustiado, todo miedoso, todo tembloroso y todo dudoso y todo lo que termine en oso, hermanos, menos mugroso. Cuando tú te sientes así es ¿por qué? Porque has transgredido un mandamiento de Dios.
Y por consiguiente, pues ya no estás en la libertad con que Cristo te ha hecho libres. Así es que tenemos que cuidar de permanecer en esa libertad. Ahora, no estoy diciendo que pastor, entonces nunca voy a pecar o no puedo pecar. Permíteme. Todo tiene un equilibrio. Si Dios dejó este mandamiento que debemos que a través de Pablo dijo, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estáis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo que nos esclaviza? El pecado. Que no te dejes esclavizar. Pero también dejó otro versículo donde dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y también Juan dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tiene a Jesucristo el justo, que intercede por él delante del Padre. O sea, ¿se dan cuenta para qué nos dejó estos versículos? Para que echemos mano de ellos y los pongamos en práctica, por obra, hermanos. Dios no quiere que andemos esclavos del pecado. Dios quiere que aprendamos a vivir en la libertad con que Él nos ha hecho libres. Y el cristiano, por consiguiente, cuando nosotros pecamos, pues evaluamos cada palabra que decimos y cada acción que hicimos a la luz de la ley, del amor. Por eso Santiago sigue hablando en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 13, por favor. Y ahora entra Santiago a hablar de esta parte. Sí, ya soy creyente, ya nací de nuevo, tengo que cuidar que mis palabras vayan de acuerdo con mis acciones, dice Santiago, porque seré juzgado y porque un día voy a entregar cuentas. Pero tengo que ya darme cuenta, sí, que tengo que andar en esa ley de la libertad. ¿Por qué? Porque dice ahí Santiago en el versículo 13, porque juicio sin misericordia, hermanos, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Antes de explicar este versículo, yo quiero decirte que aquí vemos dos atributos de Dios. Que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Aquí está la justicia de Dios. Cuando dice juicio, se refiere a la justicia de Dios. La palabra juicio, quiero decirte que habla de Dios, que es el juez de toda la tierra. Acompáñame, por favor, a Génesis 18:25. Génesis 18:25. Dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo vemos a Abraham intercediendo por Lot, verdad? Y reconociendo la justicia de Dios, que Dios cuando hace juicio, hace un juicio justo. No es injusto, hermanos. Pastor, ¿me está diciendo que entonces lo que me está viniendo a mi vida es justo de parte de Dios? Amén. Gloria a Dios, hermano. Nos está amaneciendo en esta tarde. Mira, acompáñame a Hebreos 12:23, por favor. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué nos deja ver? Que Dios es el juez de toda la tierra y de lo que hay en ella. O sea que, pastor, si está la pandemia a nivel mundial, es porque esto es parte de la justicia de Dios. Así es, amados hermanos. Dios permite todo esto en su justo juicio, porque Él es el juez de toda la tierra. Y Él es el único que puede hacer un juicio perfecto, hermano. Escúchame bien, un juicio perfecto. ¿Por qué? Porque es el único que tiene perfecto conocimiento de cómo somos en realidad nosotros. Acompáñame a Hebreos 4:12 y 13. Él sabe cómo somos los seres humanos. Él sabe cómo es la nación de Israel. Él sabe cómo es la nación de Estados Unidos. Él sabe cómo es la nación de Australia. Él sabe todo de nosotros, amados hermanos, porque Él es omnisciente. Vayamos a Hebreos 4:12 y 13. Él es el único que tiene perfecto conocimiento
de todas las cosas, de todas, hermano. Él sabe. Es más, Él sabe si estás verdaderamente viendo ahorita la enseñanza. Él lo sabe. Si estás acá en tu mente concentrado, Él sabe que si estamos aquí o no estamos aquí. Mira, Hebreos 4, 12 y 13, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira lo que dice ahí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Esto nos deja ver que Dios es el único que puede hacer un juicio perfecto, justo, porque es el único que tiene perfecto conocimiento de todas las cosas. Y Él, hermanos, Él, el Dios todopoderoso, el Dios justo, Él juzga con justicia. Él no juzga con injusticia, Él siempre es justo. Pastor, pero es que estoy padeciendo por escasez o por enfermedad, pastor. Él está juzgando con justicia tu vida. Y Él está esperando que en medio de toda situación apliquemos lo que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, muchas gracias. Acompáñame a ver esta parte del Señor, que Él juzga con justicia. Acompáñame a Apocalipsis 16, 7, por favor. Apocalipsis 16, 7. Dice así: también oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son ¿qué? Justos. Todos los juicios de Jehová son verdaderos y justos, mi hermano. Y también quiero decirte que Él juzga con justicia y con verdad, porque Él es un Dios de verdad. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis 19:2, por favor. Permíteme leer Apocalipsis 19:2. Dice así: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver aquí? El justo juicio de Dios. Él es un juez justo. Mira, ¿cómo no confiar en Él cuando alguien viene y nos hace una injusticia? ¿Ves por qué la Biblia nos dice: encomienda la causa al que es justo? Y que no tomes represalias en tu propia mano. Encomienda la causa al que es justo. Él sabe lo que te está pasando y lo que estás viviendo en este tiempo, pero Él está esperando a que tú te acerques confiadamente. Pastor, ¿de qué me sirve conocer la justicia de Dios? Para que cuando yo me acerque en oración confiadamente a Él, yo me acerque con humildad y con un corazón quebrantado y humillado y decirle: Señor, haz tu justicia en mi vida, porque yo sinceramente, Padre, me doy cuenta que soy injusto. Si no es en una cosa, es en otra, pero yo quiero aprender a vivir en tu justicia, ya no en mi injusticia. Yo quiero aprender a vivir que mis palabras vayan de acuerdo con mis hechos, Señor. ¿Para qué? Para que se refleje tu justicia en mi vida y en mi familia. Para que ya no viva injustamente, Señor. Debemos de reflejar la justicia de Dios. Ahora, ¿quiénes reflejan la justicia de Dios, amado hermano? Aquellos que han sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya se arrepintieron de estar viviendo injustamente y han decidido de hoy en adelante decir: Señor, basta ya. ¿Qué quieres que haga? Como le dijo Pablo al Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Y sabes qué Dios nos dice en esta tarde? Que vivas justamente. Eso es lo que Dios nos pide. Que tus palabras vayan de acuerdo con tus hechos, varón, mujer, joven, señorita.
Vive justamente, ya no andes viviendo en la injusticia, ya no andes diciendo que eres cristiano y entre semana vives muy injustamente. Ya no. Dios está esperando que tú le digas como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? O como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si Dios te envía a que te capacites y te prepares, pues acércate a tu autoridad, pastor. Dios me está poniendo en el corazón que viva justamente, pero para aprender a vivir justamente, pastor, necesito que me diga qué es lo que necesito estudiar en estos primeros pasos de aprender a vivir justamente, pastor. Y Dios lo va a hacer, amado hermano. Porque Dios está mirando tu corazón y es tan justo que te va a ayudar y te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por ahí anótenle en el Facebook. Esa es la justicia de Dios. Santiago por eso habla, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y habla el juicio es la justicia de Dios a nuestras vidas. Y la misericordia, miren, ¿saben qué? Cuando habla de la misericordia, ahora voy con este otro atributo de la misericordia de Dios. Esta palabra en el idioma latín, yo la estudié en el latín y dice que se divide en dos partes. Misericordias se divide primera parte en miseri, de miseria, y cordia, de corazón. Entonces, ¿qué nos deja ver? Que la misericordia es fíjate, la compasión provocada por la miseria del prójimo. Pues Dios ha tenido compasión de ti y de mí. Ha tenido misericordia, amado hermano, por la miserable condición de nuestro corazón en la que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para rescatarnos, para salvarnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado y para evitarnos que fuéramos a una condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén por la misericordia del Señor? Esta es la verdadera misericordia de nuestro amado Dios. Esto, ¿sabes qué significa? Así te lo digo literalmente. Significa volver el corazón, que tu corazón sea movido al ver la miseria en la que se encuentra el otro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enterado de gente que es no creyente y que está enferma en estos tiempos y que está padeciendo situaciones? Y a veces tu corazón, híjole, no inventes, ni siquiera se mueve, y el Señor te pone la necesidad enfrente, te pone una, te pone otra, y tú como si nada, y estamos como el sacerdote y el levita cuando vieron a su compañero tirado y ni siquiera nos movemos, no volvemos el corazón a la miseria del otro, y nos olvidamos que Dios ha sido misericordioso con nosotros, amados hermanos. Qué tremendo, pero a veces nos descuidamos. Descuidamos de que nuestras palabras vayan de acuerdo con nuestros hechos. Y hacemos juicios sin misericordia. Y es bien fácil hacer juicios sin misericordia, amados hermanos. Bien fácil. Ahorita voy a poner unos ejemplos para que nos caiga el 20, porque pues la verdad yo necesito que el Señor nos ilumine el entendimiento y nos dé sabiduría espiritual e inteligencia, hermanos, para poder vivir conforme a su justicia. Y podamos reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Santiago les dice por eso a la congregación, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sabes qué está haciendo Santiago? Está desarrollando una secuencia de la ley. ¿Cómo es desarrollar una secuencia de la ley? Primero hace ver la transgresión, luego hace ver el juicio y luego por último nos hace ver la misericordia de Dios. Cuando Santiago habla esto de que porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y nos deja ver Santiago que nadie es capaz de cumplir la ley perfectamente, ya que todos la transgredimos y cuando la transgredimos caemos en pecado. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de esto, fíjate, una persona, un siervo que hizo juicio sin misericordia cuando él ya había recibido el juicio con misericordia. Acompáñame por favor a Mateo 18:21.
Mateo 18:21. Está nuestro Señor Jesucristo aquí dando la enseñanza. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego, ahora se los va a ilustrar el Señor Jesús de una manera más práctica. Y les dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos dicen amén? Ahí anótenle en el Facebook para que los veamos. Amén. Para que sepamos que son siervos, hermanos. ¿Sí? El rey quiso hacer cuentas con su siervo. Quiero decirte que nuestro rey viene pronto y nos va a pedir cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjate, 10,000 talentos en aquel entonces. Estaba bien endeudado este amigo, tremendamente. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor que lo vendieran. Fíjate, el rey se acreditó hasta de su propia vida y se apoderó de él como siendo su esclavo y diciendo: véndanlo. Y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que se le pagara la deuda al rey. Qué tremendo, ¿no? Qué gacho el rey, ¿no? Ni tantita misericordia, así se deja ver hasta ahorita. Pero entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, Señor. Ayúdame, Señor, ten misericordia. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, fíjense, qué tremendo. Movido a misericordia. ¿Qué dijimos que era la misericordia? Significaba volver su corazón al ver la miseria del otro. Ser compasivo. Eso significa. Era una compasión provocada por ver la miseria de su prójimo en la que se encontraba. El Señor, el Rey, fue movido a misericordia, fíjense, hermanos. ¿Y qué hizo? Sus palabras fueron de acuerdo con sus hechos. Le soltó, le perdonó la deuda, hermanos. Pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mi amado hermano. Que eran 100 denarios a 10,000 talentos que él debía. Y haciendo y tomándolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págamelo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho porque sus palabras no iban de acuerdo con sus hechos. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. A este siervo se le había olvidado la misericordia que el rey había hecho con él. Y quiero decirte, aquí voy a hacer un paréntesis, que a veces a nosotros se nos olvida la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y a veces hacemos juicios sin misericordia. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que somos varones, cuando a veces venimos del trabajo o fuimos a una situación o hacemos algo y regresamos, y tú dices: bueno, pues ahorita que llegue ya está la comida hecha, ya mi esposa ya se apuró, ya hizo esto, el otro, y resulta que todo lo que tú habías planeado que ibas a pensar que iba a estar como tú pensabas cuando llegaras, no está así.
Y a veces hacemos juicios sin misericordia y empezamos a juzgar y hasta a hablar. Pues, ¿qué hiciste? ¿Te la pasas todo el tiempo en la casa y no haces nada? Pues, ¿a dónde fuiste? Oye, por lo menos hubieras hecho una sopa marucha, ¿no? Mira, los trastes están ahí y empezamos a tirar y a derribar y a derribar y a derribar y a hacer juicios sin misericordia. Cuando no debemos de olvidar que Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Qué sería mejor, hermanos? ¿Estar haciendo juicio o aligerarle la carga y ayudarle a tu esposa a hacer las cosas? Y hacer juicio con misericordia. Ah, mi amor, se te hizo tarde, está bien, no te preocupes, ahorita te ayudo. ¿En qué puedo servirte? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no debe de ser así. Estos siervos vieron lo que pasaron y se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y quiero decirte algo. Aquí entra esta parte del juicio con misericordia o sin misericordia. Tú y yo decidimos. Si alguien te ha ofendido, te ha herido, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus suegros, sean tus familiares, sean tus hermanos, sea el pastor. Si alguien te ha herido y tú estás no perdonando, quiero decirte que estás haciendo juicio sin misericordia. Porque pensemos nada más tantito cómo hemos ofendido y dañado a Dios con nuestros pecados. El salmista David le dijo a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Ten piedad de mí, ten misericordia, vuélvete a mi miseria, Señor, ten compasión de mí, perdóname y lávame más y más de toda maldad y límpiame de todo pecado, Señor. Y crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto y renueva dentro de mí ese espíritu recto, Señor. Y todavía le dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, Señor. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti. Como diciéndole David al Señor: Señor, ten misericordia, haz juicio a mi vida, pero con misericordia, Señor. Y nosotros también debemos de hacer juicio con misericordia. Debemos de perdonar a quienes nos han ofendido. No, pastor, pero si usted supiera todo lo que me hace mi marido. No, pastor, de verdad es que no, ya no lo aguanto, pastor. ¿Usted porque no vive con él? Pues gracias a Dios no, porque yo tengo a mi esposa. Pero tienes que perdonarlo. Ah, pastor, o sea que me está diciendo que lo tengo que aguantar todavía todos sus pecados y seguirlo aguantando todos los días de vida que Dios me preste. No, espérame. Ahorita voy a aclarar esa parte. Aquí el principio es que si te ofenden, perdonas. Perdona y bendice en el nombre de Jesús. Y ora por esa persona. Yo quiero decirte que esta parábola nos enseña que Dios nos concede gratuitamente su misericordia. ¿Cuándo? Cuando se la pedimos. Pero Él espera que también nosotros seamos misericordiosos con otros. Cuando nos negamos a tener misericordia de nuestro prójimo, ¿qué crees? Dios nos retira la suya y nos aplica en su lugar el juicio sin misericordia. Eso hace Dios. Ah, yo fui misericordioso, yo fui justo contigo, te juzgué, te mostré tus pecados,
pero aún ahí cuando te mostré tus pecados con mi palabra, tuve misericordia de ti y te perdoné. ¿Por qué tú cuando ves el pecado de otro o que te ofende, sí, pecando contra ti, por qué no lo perdonas? Quiero decirte que el descuidar la misericordia que hemos recibido de Dios nos va a llevar a no cumplir la ley del amor. Y esto fue lo que le pasó al siervo malvado, no cumplió la ley del amor. Dios le estaba mostrando su amor a través de, traerlo a mostrarle que pues tenía una deuda y que tenía que pagar, pero aún ahí, fíjate, ¿sabes cuándo llega la misericordia? Ahí te va, cuando nos humillamos. Porque el que se humilla, Dios lo ayuda, Dios lo exalta, lo ayuda. ¿Y sabes cómo nos ayuda? Mandándonos su misericordia, su perdón, su amor, su restauración a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes. Y este siervo malvado fue lo que no hizo. Juicio con misericordia. Se olvidó de lo que él había recibido. Que tú y yo no nos olvidemos de lo que hemos recibido de parte de Dios. Jesús nos enseña a tener misericordia. Fíjense bien, por favor, pongan mucha atención en esto. Pero esto no significa poner a un lado ocasionalmente la justicia para demostrar la bondad o la misericordia. Jesús más bien nos da a entender que debemos de aplicar tanto la misericordia como la justicia. Voy a poner un ejemplo. Cuando un hijo se ha hecho acreedor de ser disciplinado, ¿aplicas la justicia, sí o no? Claro, le das con la vara de la corrección, porque ya se hizo acreedor de la disciplina. Y ahí está la justicia, al darle al corregirlo. ¿Y dónde entra la misericordia, pastor? Cuando después de que lo corriges y lo dejas que llore, que salga su sentimiento unos minutitos, unos 5 minutos o 10, después vas y le explicas por qué causa lo disciplinaste y le dices que eso no significa que no lo amas, sino que al contrario, porque lo amas, lo corriges. Juicio con misericordia. Por eso debemos de practicar la misericordia junto con la justicia. Debemos de considerar la misericordia y la justicia. ¿Por qué? Porque son normas iguales y aplicar ambas. Se tienen que aplicar ambas. La misericordia no cancela la justicia, ni la justicia anula la misericordia, no. Porque quiero decirte que en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, podemos ver la misericordia, la justicia y la misericordia de Dios al mismo tiempo. ¿Para quién es la justicia? Para todos, creyentes y no creyentes. Y la misericordia, pues para los creyentes y para los que no son creyentes y que se quieren arrepentir, viene la misericordia. Dios aplica con nosotros los seres humanos este principio de que la misericordia no cancela su justicia, ni la justicia anula su misericordia. Miren, vamos a ver un ejemplo bien claro en la Biblia. Acompáñame a Juan 8:1, por favor. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Quiero decirte que los escribas era un grupo de hombres que se dedicaba a copiar las escrituras, y los fariseos anhelaban inducir al Señor Jesús a que dijeran algo erróneo para poder tenerle que acusar. No lo querían.
¿Sabes por qué no lo querían? Porque Jesús vino a enseñar a hacer juicio o a hacer justicia con misericordia. Y los fariseos no hacían justicia con misericordia, hacían justicia sin misericordia. Aplicaban la ley, pero no tenían misericordia del que estaba enfermo, el de la mano que estaba ahí toda enferma, el del encamillado, y no hacían la misericordia. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. Santo es el Señor, hermanos. Nos deja ver el principio que Santiago nos estaba hablando. Sus palabras no iban de acuerdo con sus hechos. Sus palabras y sus hechos los acusaron. E inclinando de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más nuevo, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús es Dios. Y Él conocía justamente el corazón de esta mujer. Y Él estaba aplicando un juicio con misericordia. Un juicio justo a estos hombres y a esta mujer. ¿Sabes qué era lo que esperaba Jesús de estos hombres? Que aprendieran a hacer juicio con misericordia como Él lo estaba haciendo. Que se arrepintieran. Que aprendieran a perdonar. Que fueran movidos a compasión como Dios había sido movidos como ellos. Eran el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas. Y se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. Era el pueblo más insignificante de todas las naciones y se olvidaron de eso. Se olvidaron del juicio que hizo Dios con ellos y con misericordia lo hizo. Que los perdonó y todavía quería limpiarlos y darles sus mandamientos para que fueran limpios y para que reflejaran la justicia y la misericordia de Dios, el pueblo de Israel. Se olvidaron de eso. ¿Y qué sucedió? Se olvidaron también de que tenían que hacer juicio con misericordia a esta mujer. No consideraron la actitud de esta mujer cuando fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La Biblia no nos deja ver que la mujer venía jaloneándose y déjenme, yo quiero hablar con él y no, suéltenme, yo sola. No venía con esa actitud. Y aun cuando la pusieron ahí en medio, tampoco dijo: oye Jesús, ¿por qué me traen a ti? ¿Quién eres? No, no se puso con esa actitud. Y Jesús vio eso, la actitud del corazón. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, fíjense lo que le dijo, las palabras que salieron. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? ¿Dónde están los que te estaban enjuiciando? ¿Dónde? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Estaba haciendo justo juicio el Señor Jesús? Sí. Porque Jesús estaba viendo el corazón contrito y humillado de esta mujer. ¿Y sabes lo que le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes qué experimentó esta mujer adúltera?
la verdad de que la misericordia triunfa sobre la justicia. Y no quiere decir que la justicia fue quitada para que se quedara totalmente la misericordia. No, porque le dijo, vete y no peques más. Le recordó que debería de vivir justamente para que la misericordia de Dios siguiera manifestándose en su vida. Y eso es lo que Dios nos está recordando en esta noche, que tenemos que aprender a vivir justamente para que la misericordia de Dios siga obrando. La misericordia de Dios está, hermanos, pero tenemos que aprender a reconocer que Él ha sido justo con nosotros y también ha sido misericordioso, y que Él espera que nosotros también seamos justos con los demás y misericordiosos con los demás. Que si te han ofendido, que lo perdones y que lo bendigas. Pastor, pero mi marido me pega cada que viene borracho. Ah, bueno, esa es otra cosa. Ahí tienes que aplicar, sí, el justo juicio también con la misericordia. ¿Cuál es la misericordia? El justo juicio es que, como Dios te ha perdonado a ti por todas las ofensas que tú has transgredido contra Él, tú también tienes que perdonarlo a Él por todas las ofensas que te ha transgredido. Pastor, ¿entonces quiere decir que me tengo que aguantar los golpes que me da? No, no. Tampoco, porque en alguno de esos te puede matar. Sino que me estoy refiriendo a que si Él no quiere dialogar y llegar a un acuerdo bien, claramente contigo, de que debe de respetar tu persona y que no te debe de maltratar, ni de humillar, ni de golpear, entonces también, fíjate, Dios en su justicia ha puesto leyes y ha puesto autoridades a las cuales tú puedes acudir pidiendo la ayuda. Y eso es también el justo juicio de Dios con la misericordia. Porque Dios no permite que a una mujer se le esté golpeando, y menos su marido, y menos delante de sus hijos, o que la esté humillando. Y para eso Dios nos dejó que las autoridades terrenales. Pablo lo dijo claramente, que la ley fue hecha para todas esas personas que transgreden la ley. Y no es pecado, hermano o hermana, lo que tú vayas. No, simplemente hablas con él, dialogas. Oye, mira, tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos estar viviendo de esta manera. Pastor, pero es que cada que viene me da miedo. Ah, bueno, pues acércate a una persona. Si ya hablas, ya traté de hablar con él, pastor, pero la verdad es que no entiendo. Ah, bueno, pues ahora lleva contigo a un testigo maduro. A alguien de confianza y alguien que sea maduro y que conozca bien los principios, y abre el caso para que se pueda atender la necesidad. Ahora, esa persona que va a ir madura, pues no va a ir a derribar ni a darte más a ti, digamos, la prioridad, no, sino que esa persona madura fíjate, va a tratar de persuadir de que vuelva en sí. Si tu marido te está golpeando, que vuelva en sí. Y si no quiere volver en sí, bueno, entonces pues se procede ahora sí con todo justo juicio y con misericordia, pues a pedir la ayuda de las autoridades terrenales. Ahora no lo vas a meter a la cárcel, pero simplemente te puedes amparar de que si te vuelve a golpear, pues él va a tener que, pues ahora ya no vérselas contigo, sino vérselas con la policía. Imagínate, hermana, en un golpe de esos te mata, pues no. Dios no quiere eso. Dios quiere que apliquemos el juicio, y eso es juicio con misericordia, porque estás teniendo misericordia. Mira, el hecho de que tú tampoco le respondas igual de la misma manera. Si me pega, le pego, bueno, pues ya estás manteniéndote en la justicia con misericordia. Ahora, cada caso es diferente. Tenemos que dejar bien claro que cada caso es diferente y tenemos que indagar bien cuál es la situación. Aquí en este caso estaban acusando a esta mujer. ¿Cometió pecado? Sí, cometió un pecado. Se le tenía que atribuir la ley. Sí, se le tenía que atribuir la ley. Pero, ¿sabes? Cuando se va a aplicar la ley también tenemos que escuchar y ver claramente la actitud con la que la otra persona está, cómo reacciona ante
el juicio que se le está declarando o se le está diciendo sus verdades de cómo está viviendo. Porque hay quienes responden con humildad y dicen, ¿sabes qué? La verdad sí, me arrepiento. Sé que estoy mal y que necesito la ayuda de Dios. Por favor, ayúdenme. Pero hay quienes dicen, no, aquí yo soy el que mando y sigo siendo el rey y se me van de la casa. Ahora le agarren sus chivas y cómo van. Y bueno, pues, ahí no, pues, ¿qué podemos hacer? Pues agarrar las chivas e irnos, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿no? La verdad, y dejar el justo juicio al Señor. Al final de cuentas, pues a la larga, imagínate cómo crees que va a acabar esa persona. Es algo bien feo. Pero bueno, la vida es la siembra y la cosecha. Pero en lo que dependa de nosotros hacer el bien, juicio con misericordia. Esta mujer experimentó la verdad de la misericordia, que la misericordia triunfa sobre la justicia. ¿Por qué? Porque se humilló. Y el que se humilla, Dios lo ayuda, hermanos. Termino con Lamentaciones 3:22. Y no para que escribamos otro libro de Lamentaciones, sino para que reconozcamos los atributos de Dios esta noche. Santiago nos está haciendo ver claramente que cuidemos nuestras palabras y nuestros hechos, que vayan de acuerdo. Y Santiago nos está avisando, si no cuidas tus palabras y tus hechos, y tú vives de una manera haciendo juicio sin misericordia, también a ti se te va a hacer juicio sin misericordia. Porque Santiago lo dice claramente ahí en el versículo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero también dice Santiago, no quita el otro. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, ¿sobre de quién viene? Sobre aquel que reconoce que ha sido, la misericordia de Dios ha sido derramada su vida para perdón de sus pecados. Merecíamos el juicio, pero nos perdonó Cristo. Al arrepentirnos y creer en Cristo Jesús, nos perdonó Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros hacemos lo mismo cuando nos ofenden. Y ahí es donde la misericordia triunfa sobre el juicio. Lamentaciones 3:22 y 23. Fíjate, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Jeremías se le conoce como el profeta llorón. A Jeremías le dolía tanto como el pueblo se había olvidado de la misericordia de Dios y como ellos, con sus palabras y sus acciones que no iban de acuerdo, se perdieron. Y dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Así es, hermano. La fidelidad de Dios es tan grande que hasta el día de hoy sigue su juicio, pero también manda su misericordia al mismo tiempo. ¿Para quién es el juicio con misericordia? Para aquel que se humilla. Para aquel que le dice, Señor, perdóname, he pecado. He fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Pero aquí estoy, Señor. Ayúdame a aprender a vivir en tu justicia y en tu misericordia. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias por tu justicia en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Y porque nunca decayeron tus misericordias, Padre. Y nuevas son cada mañana. Y grande es tu fidelidad para con nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy nos has estado hablando y nos muestra, Señor, que nosotros debemos de aprender a vivir, Señor, en tu justicia y a vivir en tu misericordia. Así como tú has derramado tu justicia y tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendita misericordia, bendita justicia, Señor, que has derramado en nuestros corazones. Has tenido compasión de nosotros, Señor. Viste la miseria en la que nos encontramos y nos perdonaste. Nos limpiaste de toda maldad y de todo pecado con tu sangre bendita y preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Agradecemos, Señor, tus bondades a nuestra vida.
Señor, ayúdanos a vivir una vida justa y misericordiosa, como tú, Señor, quieres que vivamos. Así como tú le hablaste a tu pueblo a través del profeta Oseas, ahí en el capítulo 6, versículo 8, le dijiste: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos aprender a hacer justicia con misericordia y humillarnos delante de ti. Hoy humillamos nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si hemos hecho juicio, Señor, sin misericordia. Si hemos fallado, claro que sí, en algún momento, Señor, hemos juzgado y no hemos aligerado la carga del prójimo, Señor, sino al contrario, lo hemos derribado, lo hemos destruido con nuestras palabras, con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, por tu abundante compasión. Borra nuestras rebeliones y lávanos más y más de toda maldad, y límpianos de todo pecado, porque contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos por tu grande misericordia, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, gracias por tu perdón a mi vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu justo juicio, Señor, con nosotros y tu misericordia, Padre. Gracias porque nos haces saber que tu misericordia triunfa sobre el juicio, Señor, para aquel que se humilla, para el quebrantado y humillado de corazón, Señor. Que tú mirarás al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, gracias. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de enseñanza, y pues vayamos a meditar con el Señor, ¿verdad? Que el Señor siga hablando esta noche a nuestras vidas, y que Dios tenga misericordia cada día más de nosotros. Él la tiene y Él es bueno. Y que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios, y si Dios permite, mañana nos vemos en la vida devocional a las 8:30. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos.